Buenos días niños, que el Señor les bendiga. Esta es una clase más de expresión artística. Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren de lo mejor en salud. Siempre les saludo desde mi hogar hacia sus hogares. Y espero que se encuentren guardando la cuarentena con sus padres, ¿ok? En esta mañana vamos a leer sobre las figuras geométricas, ¿ok? Vamos a leer el cuadrito que tenemos aquí. Dice, existen muchas figuras en nuestro entorno. Como tales son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rectángulo, el óvalo, el rombo y muchos más. Todos estos que mencioné son los más comunes que se ven, porque realmente figuras geométricas hay un montón, ¿verdad? Tenemos figuras geométricas de 2 lados, 3 lados, de 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, 8, 9, muchas, incluso sigue, 10, 11, 12, 13, 14, 15, podemos seguir a mucho. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver las que más utilizamos nosotros, ¿verdad? En esta parte de abajo tenemos lo que son el cuadrado, ¿verdad? El círculo, el triángulo, el rectángulo, el óvalo y el rombo. Esto nosotros lo encontramos en la mayoría de objetos. Por ejemplo, el primero es un cuadrado. ¿Dónde encontramos nosotros los cuadrados? Los encontramos en pan sándwich, los encontramos en televisiones, los encontramos en los que son los cubos, ¿verdad? Los encontramos en cajas. Hay un montón de cuadrados que nosotros vemos. ¿Y por qué se hacen de esta forma? Porque es una forma fácil de hacer, no es tan complicada. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una caja, podemos usar el cuadrado o bien el rectángulo, ¿verdad? Ponemos 4 lados, la base de abajo, la tapadera arriba y ya está. Porque imagínense hacer una caja de 10 lados. O sea, sería una barbaridad y estar poniendo lado por lado. Entonces es más fácil crear un cuadrado, ¿verdad? Al igual que un rectángulo. El rectángulo es como el cuadrado, pero a diferencia es que el cuadrado tiene 4 lados iguales, pero el rectángulo no. El rectángulo tiene 2 lados iguales, de izquierda a derecha, y 2 lados iguales de arriba a abajo, pero de diferente medida, ¿verdad? Por eso es que el rectángulo lo podemos acostar y lo podemos parar, a diferencia del cuadrado que si le damos la vuelta siempre va a seguir siendo cuadrado. ¿Ok? Entonces, rectángulo encontramos muchas cosas también. Encontramos más cosas que cuadrados, ¿verdad? Porque hay televisiones plasmas rectangulares, laptop, encontramos también los roperos, ¿verdad? Que son como un rectángulo parado. Encontramos muebles, encontramos instrumentos musicales también, ¿verdad? Como un piano rectangular. Encontramos muchas cosas más rectángulos. Vamos con el círculo. Nosotros ya sabemos que hay muchas cosas circulares en nuestro entorno. Por ejemplo, el sol es circular, ¿verdad? Si nosotros encontramos una llanta circular, si nosotros vemos, ¿qué podría ser? Si nosotros vemos un timón de un auto, es circular también. Si nosotros vemos un botón, es circular. Entonces hay muchas cosas circulares. Si nosotros vemos también los agujeros de una tijera, son circulares, solo que estos son, ahí es donde entramos al otro, ovalados. El óvalo es como un círculo, pero si se dan cuenta es un poco más extendido en cierta parte. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta tijera vemos que no es circular. ¿Por qué? Porque el círculo terminaría hasta aquí, pero esto sigue. Entonces, ¿qué encontramos como óvalo? Por ejemplo, un huevo
Los huevos son en forma de óvalo porque no son redondos, porque si lo tiramos para que gire, se va a estar moviendo y se va a estar tropezando. ¿Por qué? Porque no tiene una forma circular totalmente, sino que se expande un poco para arriba. Entonces eso sería un óvalo. Vamos con el triángulo. El triángulo lo encontramos en varias cosas, como por ejemplo en pirámides, lo encontramos también en señales de tránsito, lo encontramos también en ruinas. El triángulo lo encontramos en ciertas cosas, pero no es tan común encontrarlo en las rebanadas de pizza, ¿verdad? No es tan común encontrarlo en otros aspectos como en estos, ¿verdad? Porque son un poco más... no tienen tanta utilidad, sería la palabra. Es como, por ejemplo, hacer un ropero rectangular, ¿verdad? Sí, no, un ropero triangular, ¿verdad? No tendría mucho sentido. O hacer una televisión triangular, ¿verdad? O un sillón triangular o una caja triangular. Sería algo como que no tiene mucho sentido. Entonces no se ve mucho el triángulo. Y por último tenemos el rombo, ¿verdad? El rombo es una figura, si se dan cuenta, parece un cuadrado, solo que volteado, ¿verdad? Pero a la hora de nosotros dibujarlo nos damos cuenta que no es tan parecido, porque el rombo tiene arriba y abajo es punteado, izquierda, derecha es algo circular, ¿verdad? En una va así recto para abajo, ¿verdad? Más recto, igual arriba, más recto, pero a la hora de los lados va como que fuera la punta de un huevo, o sea, va como circular. Entonces el rombo también lo encontramos en señales de tránsito. Este es uno de los más difíciles de encontrar porque se encuentra más que todo en señales de tránsito, señales de algún negocio, en imágenes de algo que dé propaganda, pero no es muy común encontrar muchas cosas que sean romboides, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Con cualquier material, nosotros tenemos que elaborar tres figuras de estas, perdón. Ya sea que elijamos el cuadro, círculo y triángulo, o el rombo, el óvalo, el rectángulo. Ustedes pueden elegir tres de las que ustedes quieran y hacerlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo les voy a ayudar con uno. Por ejemplo, aquí tengo una carterita de fósforos. Esto lo podemos utilizar muy bien para hacer una o dos figuras, como ustedes deseen. Por ejemplo, si yo quisiera cortar un triángulo, entonces si yo deseo sacar dos figuritas de esto, lo puedo cortar a la mitad. Y aquí puedo hacer ¿ven? Aquí tengo un triángulo. Esta ya es una. Ahora yo decidí hacer... Y aquí tengo la otra. Miren, un óvalo. Ya tengo un triángulo y un óvalo. Y esto yo lo saqué de una carterita de fósforo, ¿verdad? Ustedes lo pueden sacar de su caja de cereal si ya no les es de utilidad. O de algo que sea de cartón. O si ustedes tienen pedazos viejos de papel foamy. O pedazos viejos de alguna otra clase de papel, construcción. O lo que ustedes quieran, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, fácilmente logré hacer un triángulo y un óvalo. Este óvalo está algo puntudo de arriba. Le vamos a cortar esto aquí. Ahí está. Un óvalo y un triángulo. Entonces, si se dan cuenta, no es tan difícil de hacer y lo hacemos en poco tiempo. Entonces, ustedes tienen que hacer tres. Los que ustedes quieran, pegarlos en el cuaderno y siempre recordándoles que me manden todas las fotos de su trabajo para que se los pueda calificar. Fue un gusto saludarles, un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que se cuiden mucho, ¿ok? Un fuerte abrazo.